nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El sermón de este domingo, más que versar sobre el Evangelio de este día, pienso volver a recalcar la importancia que tiene el dogma de la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Para aquellos que no pudieron venir ese día y para los que vinieron, pues les sirve este otro sermón que no tiene nada que ver con aquel que se dijo ese día. Dado y dicho lo anterior, procedemos al sermón. Celebramos en el viernes pasado el 75º aniversario de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción de María Santísima por nuestro Santo Padre, el Papa Pío XI. Era el día 1 de noviembre de 1950. Pero ¿acaso fue ese 1 de noviembre cuando la Santa Iglesia de Dios oyó hablar de la Asunción de María Santísima por primera vez? Por supuesto que no. Basta leer las actas en las que el Papa Pío XII proclamó la Asunción de la Santísima Virgen para ver que desde los primeros tiempos de la Iglesia ya se profesaba en todas partes la fe en la Asunción de María Santísima, solo que aún no había sido definido solemnemente por la Santa Iglesia. Al creer en la Asunción de María Santísima, en glorificación que Dios otorgó al cuerpo de la Santísima Virgen María, nos estamos uniendo a la fe de la Iglesia de todos los tiempos. En efecto, estos dogmas no pueden ser verdades nuevas, ya que toda la revelación se cerró con la muerte del último apóstol. A ese momento hay que referirse entonces para encontrar en el fondo de la tradición la revelación que los apóstoles nos legaron y ver las verdades que debemos creer hoy. Ningún papa puede inventar una verdad nueva en materia de fe. Solo puede indagar esta verdad en los siglos precedentes, lo cual significa que esta verdad ya estaba implícitamente contenida en la revelación y en la fe que los apóstoles nos predicaron. Tal es la enseñanza de la Iglesia. En primer lugar, la Asunción de María nos inculca la vida sobrenatural para la que hemos sido creados. Hay en este dogma de la Asunción de María Santísima una verdad muy preciosa y útil en nuestros tiempos, un tiempo en que se pretende negar todo el mundo sobrenatural. No existe lo sobrenatural, solamente existe lo natural, lo que vemos y lo que no vemos, pues no entra dentro de este orden. En nuestros catecismos, que yo recuerde, aprendimos que Dios no solo quiso darnos una naturaleza humana, sino que además quiso convertirnos en hijos suyos, partícipes de su naturaleza divina y por lo tanto capaces de conocer a Dios y de amar a Dios y al prójimo de manera infinitamente más elevada que si hubiésemos tenido solo el estado natural. Dios nos llamó a ser sus hijos cuando deberíamos haber sido, cuando menos, sus siervos. No nos llamó a ser sus siervos. Nos llamó a algo más elevado.
Normalmente, solo hubiésemos gozado de nuestra naturaleza, nunca habíamos conocido a Dios directamente. Nuestro único conocimiento de Él habría sido indirecto y a través de las criaturas, rastreando la causa a partir de los efectos. Porque a toda causa o a todo efecto, se dice teológicamente hablando, le sigue una causa. Todas las cosas que nos rodean nos habrían llevado entonces a pensar que hay un ser extraordinariamente poderoso, que solo puede ser Dios, que ha hecho estas cosas por su omnipotencia. Y ahí nos habríamos detenido. No podríamos acceder a nada más. Pero Dios quería mucho más que eso. Quería que entráramos en su intimidad. Por eso decidió concedernos una gracia extraordinaria. No ordinaria, sino extraordinaria, que jamás hubiésemos podido exigir de Él y ante lo cual podríamos sentirnos tentados a decir: ¿por qué amarnos tanto? Que nos deje Dios en nuestra pobre naturaleza humana. Pues la gracia que nos hace entrar en la naturaleza misma de Dios y estar tan cerca de Dios, nos asigna deberes más importantes y cambió radicalmente nuestra vida interior, o cambió radicalmente nuestra vida interior. Desde un comienzo, la cambia tan pronto como recibimos el bautismo, que borra de nuestras almas el pecado original y derrama en ellas esta gracia de filiación divina, convirtiéndonos en hijos adoptivos, en hijos privilegiados de Dios. Y hoy, esta fiesta de la Asunción nos muestra que la coronación de la obra nos muestra la coronación de la obra de Dios, al igual que de cómo se hizo con la Santísima Virgen. Dios quiere glorificar nuestros propios cuerpos, haciendo que nuestros cuerpos sean o en cierto modo espirituales, y dándonos todas las gracias del Espíritu, las alegrías de nuestra filiación divina. Y cómo esta vida sobrenatural con la filiación divina que nos concede cambia nuestra vida diaria. Ante todo, porque ya no debemos ver las cosas como las veíamos de haber tenido solo nuestra naturaleza humana. Estamos llamados a vivir en Dios, a conocerlo directamente. Tenemos ya dentro de nosotros, por la gracia, la gracia santificante, por esa vida divina que ya está en nosotros. Aquel que creó todas las cosas y que infunde en nuestros corazones el deseo de Dios, la aspiración de amar a Dios y de estar con Él. Esta gracia es la que ha suscitado a lo largo de los siglos, ya desde el comienzo de la era cristiana, una gran multitud de almas que se sienten atraídas por Dios, por el deseo de conocer y de vivir con Dios, y que para ello se han retirado al desierto, a los conventos, a los monasterios, a la vida religiosa y aún a la vida secular, y se han entregado completamente a Él. ¿Cuántas familias cristianas vivieron por Dios, orando por, así decir, de la mañana a la noche, rezando cada día la oración familiar, cultivando la devoción a María Santísima, viviendo en su vida cristiana, y por lo
tanto teniendo un cierto desprecio por las cosas sagradas creadas. Y en segundo lugar, hoy se estima incluso dentro de la Iglesia oficial todo este orden sobrenatural de la gracia, pero hoy aquellos mismos que en la Iglesia debieran continuar enseñándonos estas cosas y mostrando cómo modelos a los que se separaron de las cosas de este mundo para entregarse a Dios, nos reprochan esto mismo. En vez de exaltar los hogares cristianos en que aún se reza, las familias en que se aprecia y se desea la idea de una vocación sacerdotal o religiosa para que de alguna manera toda familia pueda verse consagrada a Dios. Es la gracia sobrenatural, es la filiación divina que está en sus corazones, la que les hace desear esto, que la familia sea totalmente de Dios, que nada en la familia sea un escándalo que la aleje de Dios. Y solo se desestima hoy la vida cristiana en el hogar, sino también la vida religiosa. Y se nos remarcha una y otra vez que el aprecio que hemos de tener por los bienes de este mundo, por la ciencia, por los valores humanos, y no hemos de privar a nuestros sentidos de sus satisfacciones naturales. Esto es falso. Todo esto radica en el desprecio de lo sobrenatural, en la negación de lo que vino a traernos nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué se encarnó? ¿Por qué murió en la cruz? Y podríamos decir con el adagio latino, propter nos transalute, por nosotros y por nuestra salvación, para darnos la gracia que habíamos pedido, para devolvernos la filiación divina. El Hijo único de Dios, el primogénito de todas las criaturas, quiso merecernos por su sangre la comunicación de su vida divina. Él es quien nos ha hecho así partícipes de la naturaleza divina. Y con su ejemplo nos ha enseñado a despreciar las cosas de este mundo, porque estamos llamados a una vida infinitamente superior. Por eso mismo, si somos conscientes de ello, debemos, como en los siglos del cristianismo, despreciar las cosas de este mundo, los bienes de este cuerpo, los bienes de nuestros sentidos. Esto ha sido la espiritualidad de la vida cristiana durante siglos, que nos ha precedido. Y el ejemplo de todas aquellas personas que se retiraron del mundo para encerrarse de por vida en un monasterio fue admirable y fue estimulado para la cristiandad. Pero, ¿qué podemos ver hoy? Todos esos conventos están desiertos, rotas las rejas de los monasterios de clarisas, carmelitas, etcétera, que tenían una clausura muy estricta para estar con Dios, tomar conciencia de su filiación divina y vivir ya desde esta tierra la misma vida del cielo. Se habían refugiado lejos del mundo y de sus placeres para vivir la vida que habían recibido por el bautismo, fortalecido por la confirmación y mantenido por la Sagrada Eucaristía y la penitencia. A estas monjas de clausura se les pidió que salieran al mundo, ni más ni menos. Y lo que pasó es que también nuestro Señor salió.
y por eso ya no hay vocaciones, ya no hay vida contemplativa. ¿Qué atraerá a las almas a esta vida contemplativa si ya no hablamos de esta vida de Dios que tenemos dentro de nosotros? ¿Qué estimulará a los hogares cristianos a llevar una vida cristiana si ya no se dice que los fieles a través del matrimonio han recibido una gracia especial para hacer de sus familias un santuario cristiano, un lugar donde Dios es honrado, donde María Santísima es amada, donde el crucifijo tiene un lugar de honor, donde el hogar es el reino privilegiado de Jesús y María? Esto es lo que aprendemos hoy del ministerio de la Asunción de María Santísima, que será la coronación suprema también para nosotros. Eso es lo que tenemos que esperar. Eso es la gran virtud de la esperanza. Pero es precisamente esta virtud de la esperanza la que está desapareciendo, porque se pone toda la esperanza aquí en la tierra. Ya no hay esperanza para el cielo. Ya no se espera nada del cielo. El progreso social, la justicia social, el progreso material, la distribución de los bienes de este mundo han pasado a ser los grandes temas de la predicación de hoy. Pues quien no tiene a Dios en su corazón, ¿de qué puede predicar? Nadie da lo que no tiene. Y el modernismo no puede dar precisamente eso. ¿Por qué? Porque no lo tiene, porque renunció a ello para adoptar las máximas del mundo, del demonio y de la carne. Y nosotros tenemos una conciencia cierta de que estamos hechos para ser hijos de Dios y de vivir eternamente con Dios. Para nada importa si en esta tierra hemos sido pobres o ricos, o lo único que importa es el amor que le hemos tenido a Dios. Eso es lo único que importa. Si los pocos años que Dios nos concede de esta vida los hemos vivido en su presencia, con esta esperanza puesta en el cielo, si hemos transmitido a nuestros hijos esta esperanza del cielo, estas realidades eternas, esto es lo que Dios nos pedirá. Sin duda alguna, ya para terminar, que sería conveniente que nosotros hiciésemos el juramento antimodernista frente al Santísimo Sacramento o ante un crucifijo como un firme testimonio de fe y de fidelidad a la verdadera Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Haciendo comillas sobre esto, fue vuestro servidor también, antes de ser ordenado sacerdote, un día antes, que nos abrieron el Santísimo Sacramento en el seminario para que los candidatos al sacerdocio hiciésemos este compromiso o juramento antimodernista mandado por San Pío X para todos los seminarios del mundo en su momento. Y en él nosotros prometíamos firmemente no solamente combatir esta doctrina errónea, sino también enseñar la verdadera doctrina en contrapeso de este agresivo y maldito modernismo y su doctrina destructiva. Y ese juramento debemos conservarlo. Es un juramento, no es cualquier cosa. Debemos cumplir con los juramentos que se hacen solemnemente ante Dios nuestro Señor.
de no hacerlos, entonces estamos nosotros yendo hacia nuestra propia condenación. Si yo no observase eso que juré ante nuestro Señor, sería un perjuro. Y la perjuria es horrible y espantosa. Y si no, ahí la vemos en todos aquellos que en la Revolución Francesa juraron ante ella para declinar o apostatar de la Iglesia Católica. ¿Cuál fue el destino de ellos? La condenación eterna. Y por eso se les reconoce como perjuros, porque no cumplieron con su promesa, porque no cumplieron con el juramento hecho ante Dios nuestro Señor. Por eso, si se considera este juramento en todos sus artículos, es precisamente una profesión de fe, como ya lo dije, en lo sobrenatural, contra aquellos que quieren destruir la gracia de Dios, desvanecer la realidad de nuestra filiación divina. Al hacerlo incluso destruyen su propia inteligencia. O sea, que nosotros al hacer ese juramento aceptamos las verdades objetivas y dejamos de lado las subjetivas. Afirman que la inteligencia, dicen los modernistas, no es capaz de conocer a Dios. Quienes desprecian la inteligencia divina que llevamos dentro de nosotros, esa participación del conocimiento propio de Dios por la gracia, esa luz que Dios pone en nuestras mentes y en nuestros corazones, están perdiendo la razón y también dicen ellos que somos incapaces de conocer a Dios por lo que estamos radical y definitivamente separados de Dios. No se puede decir tal cosa. No se puede negar que podemos conocer a Dios por medio del conocimiento, sino todo lo contrario, que sí podemos alcanzar con nuestra inteligencia, cuando menos la existencia o comprobar la existencia de Dios. Pero no estamos llamados solamente a conocer su existencia, como ya lo he dicho anteriormente. Estamos también llamados a vivir esa vida íntima con nuestro Señor. Estos modernistas así pasan luego a despreciar todos los bienes de nuestro Señor, que Dios nos ha legado. La gracia divina en primer lugar, la niega. Los sacramentos, el santo sacrificio de la misa, niegan su iglesia, su sacrificio, sus sacramentos, lo niegan todo. Para todos estos modernistas, a través de estos sacramentos no se comunica ninguna gracia. Todo se reduce a un estado natural. Pero negar todo lo que nuestro Señor ha venido a hacer aquí en la tierra es blasfemo. Y de esto están llenos los catecismos modernos, que por eso son tan dañinos, porque terminan destruyendo la vida de la gracia, toda la vida divina, que es lo que tenemos de más precioso. Vosotros, al contrario, profesaréis vuestra fe en la gracia de Dios, en esta vida sobrenatural que Dios nos ha infundido y de la que nos ha hecho partícipes. Y esto en el día de la Asunción. No hay un día mejor que este para afirmar todos los beneficios que Dios nos ha otorgado, la gran caridad que Él ha manifestado hacia nosotros. Pidamos hoy a María Santísima
que nos haga comprender realmente lo que es nuestra vida sobrenatural. Esta participación de la vida divina. Ella, que dio la vida humana a Jesús por la gracia del Espíritu Santo, es la primera en conocer en qué consiste esta participación de la vida divina. Dios la inundó de gracias espirituales, por las que ella es capaz de hacernos comprender cuán hermoso y grande y dulce es estar unido a nuestro Señor, conocer a Dios, vivir en Dios. Pidamos, pues, a la Santísima Virgen que nos comunique este deseo inmenso e insaciable de todos los instantes de nuestra vida, de estar con Dios para toda la eternidad. Padre María Purísima, En pecado, María, en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.